Inspector, otra vez Jorge Reina por acá. En esta ocasión me habían comentado hace tiempo de un documento de referencia que es también por parte de la Sociedad Americana de Soldadura, que es este de aquí. A lo mejor algunos no están muy familiarizados con este documento, pero es un documento que le he prestado un poco de importancia, a pesar de que es bastante corto. Realmente su contenido será de 3 páginas, 2 páginas y media, y más de la mitad es de imágenes, como lo puedes ver aquí, pero incluye esta muy interesante réplica que están viendo aquí, que es una réplica de Cortes. Vamos a ver si se enfoca un poco mejor. Más o menos. Si te fijas, es una réplica plástica y he visto que lo utilizan en los exámenes para certificación en CWI o CWI, como le llaman en algunos lugares a esta letra W o W es igual, que es la certificación para inspectores de soldadura por la Sociedad Americana de Soldadura o la AWS. Y fíjate que este documento, según he hablado con otros CWIs o con otros senior CWIs, pocos le han tomado el caso apropiado, o pocos como que lo han realmente volteado a ver. Generalmente estamos un poco más enfocados, un poco más concentrados, a lo mejor en el QC1 o a lo mejor en el AWSD 5.1 o el Welding Inspection Technologies o algo por el estilo. Entonces, a lo mejor no hemos volteado a ver bien este documento, pero es un documento que pues de alguna manera la vas a usar dentro de tu examen práctico, dentro de la parte B. Y es el AWS C4.1-77. ¿Por qué guión 77? Porque fue creado desde el año 1977 y desde ese entonces no se le han hecho grandes cambios. Realmente este documento, que es la versión 2010, si te fijas dice R 2010, es por el tema de la revisión. Tuvo una revisión en 2010 e incluso el mismo documento al inicio te menciona que esa revisión fue solamente para cambiarle la portada, porque antes era de color negro, tenía como una especie de rombo aquí en la portada donde decía AWS C4.177 y ya venía el Criteria for Describing Oxygen Cut Surfaces o los criterios para describir los cortes por oxígeno, que son básicamente estos. Y esto es realmente lo que le agrega bastante valor al documento, porque te permite de alguna manera como una ayuda para quienes van a estar trabajando con él, para los usuarios, poder comunicarse o poder establecer muchas veces las necesidades de qué es lo que van a estar buscando o qué es lo que van a tolerar y qué es lo que van a rechazar para las superficies irregulares que quedan cuando haces un corte por oxicombustible. Entonces, dentro del mismo alcance de este documento nos está hablando de que, oye, pues para los usuarios, para los soldadores, ayudantes de soldadores, inspectores, productores, el dueño del proyecto, quien sea, bueno, pues de esta manera tú te puedes dar como que una idea de qué es lo que vas a tolerar o qué es lo que vas a aceptar hasta cierta medida para las superficies que vayan a ser cortadas por este proceso de corte oxicombustible. Y tenemos 4 muestras, unas más rugosas que otras más regulares o irregulares dentro de esta placa. Y bueno, esta placa, pues aparte de las imágenes que vienen dentro del código, déjame te las muestro. Estas de aquí. Y aparte de las descripciones, por ejemplo, qué es la planicidad, qué onda con las drag lines, estas líneas que pues aparecen como una especie de rugosidad por el mismo proceso de corte, o las notch, las ranuras que también puedes estar encontrando, cómo te las describe para como que poder ponerse de acuerdo en esta condición. Ahora, toma en cuenta que este documento pues va a ser de bastante ayuda para ponerse de acuerdo, sobre todo al inicio de un proyecto. Sabemos que muchas veces dentro de los procesos, dentro de los proyectos en general, no existe como tal una junta de prefabricación. Es una mala práctica, una pésima práctica, sobre todo para quienes están encargados de liderar el proyecto y donde deben incluirse pues prácticamente todo el personal para poder hacer una revisión de qué es lo que va a incluir, qué es lo que va a abarcar. Incluso debería hacerse antes de que hagas tu compra de material, ¿ok? Ahí es donde vamos a ver qué onda
qué onda con el tiempo, qué vas a ver con documentos, quién se va a encargar de qué, y vas a poder revisar y establecer cuáles son los criterios. Bueno, dentro de ese proceso, en esta junta de prefabricación, por ejemplo, junta de arranque de proyecto, kickoff meeting, pudieras estar estableciendo cuál es el alcance que te va a gustar o cuál es lo que vas a requerir. Incluso dentro del área de recubrimientos también hay algunos estándares parecidos. Está, por ejemplo, el estándar de NACE SP0178, en el cual se basa un poco más en acabados y un poco más en el tema de soldadura. A ver, ¿cuál es el criterio, cuál es la condición principal de soldadura que voy a estar aceptando en cuanto al tema de rugosidad, por ejemplo, o en cuanto al tema de, en general, de chisporroteo o salpicaduras, en cuanto a temas de socavación, y no se mete tanto en la parte del tema estructural o en la parte de, pues, cuál es el exceso de refuerzo, la concavidad o la convexidad. No. Eso lo deja aparte, obviamente, pero sí se mete en el tema del acabado, ¿sí? Y el tema de las condiciones de la superficie, que es algo que nos interesa bastante en el área de pintura. Bueno, aquí también, en el tema de la soldadura, también tendríamos este tema para los cortes, en este caso por oxicombustible. Ahora, la calidad de una superficie cortada con oxígeno, sabemos que puede llegar a depender de varias cosas. No va a ser tarea solamente de que ya me leí el documento, mis 2 páginas y media, 3 páginas que viene con este documento, y ya me la sé. No, realmente tienes que entender de inicio que existen muchas variantes. Por ejemplo, ¿cuál es el estado del material que voy a cortar? Puede ser un material de cierta condición de dureza, a lo mejor, algún material que no sea posible cortarlo con este proceso, algún otro material que no. También, ¿cuál es la habilidad de la persona que está cortando? Incluso hay que tomar en cuenta que también para las personas que hacen cortes en materiales, ya sea ranurado o corte, como en este caso, pues debería existir algún proceso de entrenamiento y algún proceso de calificación. Entonces, la habilidad cuenta también aquí. También, por ejemplo, al menos en el caso particular del corte por oxicombustible, ¿cuál es la condición y el diseño de los sopletes, de las puntas, del tipo que estás usando, la pureza del oxígeno, por ejemplo, si existe o no una ergonomía, si existe o no un lugar donde estás realmente cortando a una buena altura, que la persona que está cortando pueda estar todo el tiempo ahí, o si se va a cansar a los 15 minutos, porque no existe un buen tema de la ergonomía en ese sentido. Y también, por ejemplo, las vibraciones de los equipos cercanos. Hay veces que estás trabajando en campo y a lo mejor en ese caso no tienes una buena manera de acomodarte, o estás arriba ahí o a un lado de una máquina que vibra mucho, y eso también te genera una mala técnica, o te genera de repente tener ahí un mal control del equipo. Y también uno de los puntos que nos considera aquí el código, o más bien el documento, no es un código como tal, no diría que es un código, el movimiento de la pieza de trabajo debido a la expansión y la contracción térmica. Sabemos que este tema de meterle temperatura a la pieza, pues obviamente que va a generar algunos otros ahí condiciones, y eso puede también en cierto punto dañarnos y darnos por resultado una condición de rugosidad distinta a la esperada. El usuario en estos casos, la persona que vaya a trabajar con este proceso, en teoría es quien debe establecer todo el tema de los niveles de aceptación, ¿ok? Debes establecer ahí cuál es la superficie o el ejemplo de la superficie que estás viendo aquí que vas a aceptar, ¿sí? Y este nivel de aceptación tú deberías estarlo informando, tal vez en una junta, tal vez incluyéndolo en los dibujos o en la información, en los requerimientos normativos o algo por el estilo, para que toda la gente sepa y tenga acceso a consultar este tipo de placas, ¿ok? O la información que viene, o la manera en la cual hayas descrito, ¿sí? Puede ser también necesario, y también lo aborda el documento, que en algunos casos tengas que reparar la superficie, y en ese caso pues debas corregir algunas condiciones para poder llegar a los niveles de aceptación. Eso también deberías establecerlo, ¿sí? ¿Y quién lo va a establecer? Pues el usuario, el que esté encargado de este proceso, ¿ok? Puedes utilizar también en algunos casos, y el mismo documento lo comenta, el tema de alguna
algún esmeril, por ejemplo, algún pulidor, alguna moladora, como le llaman en algunos casos, pero en este caso, pues deben estar todas las partes bien de acuerdo, ¿no? Que si no logras el perfil adecuado de rugosidad, bueno, ¿cómo le vas a hacer para poder lograrlo después? Y ya después el documento te muestra algunas imágenes y en esas imágenes lo que estamos viendo ahí es prácticamente perfiles, imágenes de placas cortadas y nos menciona los ángulos, por ejemplo, nos menciona de alguna manera como para poder expresar qué es lo que estamos viendo, las líneas, las muescas, el ángulo en general de que hace en la superficie el material que está derretido, ¿ok? El melting off the top edge, en ese caso, ¿ok? La escoria también, cómo quedan los depósitos de escoria por este proceso de corte en la parte final. Y bueno, básicamente es eso. Y como agregado, pues un tema ahí de qué es la rugosidad o cómo se entiende el proceso de la rugosidad y te da una descripción general para que puedas, oye, ¿sabes qué? Quiero que puedes describir de alguna manera. ¿Sabes qué? Quiero que tengas menos rugosidad o que tengas, no te voy a aceptar estas notches, estas ranuras, por ejemplo, o no te voy a aceptar estos depósitos de escoria. Bueno, de esa manera ya tienes como que una idea general para que todos la entiendan. Por último, el documento, como la gran mayoría de documentos de AWS, nos agrega esta cláusula, este anexo informativo, que es básicamente para una especie de guía para la preparación de preguntas técnicas, ya sea por teléfono, ya sea por correo, ya sea tema del contacto con el comité, y ya está. Entonces, si tienen oportunidad, revísenlo, búsquenlo. Yo he visto estas probetas en los exámenes de CWI. Entonces, estoy seguro que les puede ayudar. Es un buen documento de consulta y es un buen documento que en general nos va a sacar de varios problemas cuando estemos en los proyectos, sobre todo para poder definir de una manera objetiva qué es lo que estamos buscando de una superficie de corte. Nos vemos en otro video. Vamos a seguir compartiendo este material. De antemano te agradezco que te hayas tomado el tiempo de verlo, que compartas el video en tus redes, que por ahí me comentes qué otro documento te gustaría que leyéramos. Y bueno, pues nos vemos en una próxima edición de ¿Qué dice el código?